En general, el último capítulo está referido a banco de sangre. Acá es importante puntualizar algunos aspectos relacionados al banco de sangre en relación a las emergencias y desastres. Y esto es importante, le digo nuevamente, dada la situación de, podríamos llamar, de la brecha existente entre la demanda de componentes sanguíneos y la oferta que a nivel Perú afronta a nuestros pacientes. Ya ustedes lo han hecho esto en el seminario y de repente ya pueden haber captado y sacado algunas conclusiones en relación a la importancia de este tema, ¿no? De repente en el seminario todos han repasado la parte estadística en la cual la demanda de componentes sanguíneos está alrededor de 600.000 unidades y sin embargo la oferta de los hospitales está alrededor de 350.000 o 380.000, si no me equivoco, pero bueno, de todas maneras hay una tremenda brecha de inmensa, ¿no? Que se puede digamos objetivizar con mayor precisión si consideramos que Lima prácticamente ha resuelto solamente en el 69% de sus necesidades, pero en provincias el problema es mucho más grave, porque el problema en provincias allá llega al 90%, hay algunas localidades en las cuales la demanda de componentes sanguíneos no ha sido satisfecha. Entonces, con este preámbulo uno puede comprender cómo es que frente a una eventualidad de un desastre o una situación de emergencia, estamos realmente en una situación digamos, de peligro, ¿no? Entonces, precisamente este tema se ha introducido acá dentro de la currícula para que ustedes tomen conciencia de otro componente que forma parte de cómo afrontar las emergencias y desastres, que viene a ser la de promover la donación voluntaria. La única manera de resolver este tema, de esta brecha que les he mencionado entre la oferta y la demanda de componentes sanguíneos, ¿no?, es promocionando la donación voluntaria. Confiar que el Estado pueda resolver el tema va a demandar recursos, ¿no? Las entidades privadas, obviamente que ellos miran siempre por el lado de la rentabilidad. Gran parte del problema de aminorar esta brecha entre la oferta y la demanda de componentes sanguíneos, insisto nuevamente, tiene que ver con la donación voluntaria. Ustedes cuando hagan su CEDUM van a tomar conciencia ya con mayor objetividad en relación al papel que les corresponde a ustedes como promotores de la donación voluntaria. Y ahí hay que vencer una serie de mitos, creencias arraigadas por la fuerza de la costumbre, ¿no?, y a veces por desconocimiento de lo que realmente significa donar sangre, ¿no? Sobre esa base, con estos dos, digamos, todos escenarios en los cuales hay que analizar, ya podemos tomar en cuenta entonces en dónde se mueve el plan para afrontar las emergencias y desastres. No está de más recordar también que nosotros formamos parte de ese círculo podemos llamar la zona sísmica, ¿no?, el Pacífico. No está de más recordar que una de las eventualidades después de un terremoto son los maremotos, ¿no? Todo ello va a conducir a situaciones de emergencia o desastre. Dicho sea de paso, la ley, adelante. Bueno, la ley que regula la actuación del Estado en relación a emergencias y desastres distingue dos tipos de orígenes. Uno, ocasionado por la naturaleza, y dos, ocasionado por la mano del hombre, ¿no? En el primer caso les había hablado de los terremotos, maremotos, incendios en gran escala, ¿no? Sobre todo en las zonas de alta vegetación.
¿no? Todavía no hemos pasado lo que pasa en Estados Unidos, que periódicamente tienen que afrontar ese tema de los incendios forestales. Eso por un lado. Y por otro lado, por la mano humana, pues son en los países avanzados la guerra. Bueno, acá hemos pasado por el tema del terrorismo, ¿no? Y también ahí se ha visto el problema de la necesidad de cubrir componentes sanguíneos. No había. Y sin embargo, se pudo haber afrontado si que hubiera habido un plan que involucrara el significado de las emergencias y los desastres. Bien, en primer lugar, vamos a poner de acuerdo con alguna terminología, ¿no? ¿Qué cosa es un banco de sangre? Es un establecimiento autorizado ¿para qué? Para obtener, colectar, conservar, aplicar y proveer sangre humana. Bien, estos conceptos, obtener, recolectar, conservar, aplicar y proveer. La obtención de sangre, actualmente, y desde hace, de repente, la década de los 50, cuando se descubrió que tenía propiedades curativas, generó también un problema del abastecimiento oportuno y de calidad de esos componentes para los pacientes. Entonces se genera ya una especie de necesidad, o hablando en términos económicos, un mercado, ¿no? De necesidad de componentes sanguíneos. Pero como todo mercado, cuando no está regulado, aparecen los que se aprovechan de esa necesidad para hacer negocios, lucrar, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme se fue incrementando la demanda, ¿no? Y el Estado no podía proveer, o sea, no producía la oferta necesaria para equilibrar la oferta y demanda, ya comienza a aparecer lo que se llama el mercado negro. Eso que ustedes han escuchado por la televisión, los famosos vampiros, los vampiros es solamente la punta del iceberg de todo un problema, de lo que significa ese famoso mercado negro. ¿Por qué? Porque los vampiros no son sino el último eslabón en esa cadena de tráfico de componentes sanguíneos. Para mayor precisión, cuando el paciente tiene necesidad, o su familiar que va a ser operado, necesidad de componentes sanguíneos, ¿no? La pregunta siempre que surge para el familiar o el paciente: ¿qué me ofrece el Estado? No le ofrece nada. Él tiene que buscárselas por su propia cuenta. En cambio, ¿qué le ofrece el vendedor? El vendedor le ofrece una serie de alternativas y posibilidades. Y para empezar, tiene al donante a la mano. Pero ¿cuánto le piden al familiar del paciente que necesita sangre? Alrededor de 300 a 500 soles. ¿Pero cuánto le dan a ese famoso vampiro que lo vemos en televisión vendiendo sangre? 30 soles. Se hace dar cuenta quiénes están lucrando con ese componente sanguíneo. Entonces, si eso es en la vida cotidiana, pónganse ustedes a pensar qué va a pasar cuando hay una situación de emergencia. Entonces, en una situación de emergencia, ¿cómo se va a obtener la sangre? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Cómo se colecta? ¿Qué institución se encarga? Conservar. ¿Tenemos los equipos necesarios? ¿Tenemos el recurso humano que precisamente va a disponer de una conservación adecuada? ¿No? Y todos los conocimientos de aplicación y proveer sangre humana al paciente existen en la cantidad necesarias. Entonces ahí surgen varias interrogantes. Es el banco de sangre entonces el que tiene que dedicarse a cumplir estas funciones así como está hoy día. La interrogante es no. Entonces el banco de sangre, si bien es cierto, se le da esta función, lo puede hacer, pero en una situación de emergencia o de desastre, si no hay un plan, puede colapsar las funciones del banco de sangre. Entonces ahí es donde precisamente tenemos que enfocar el concepto, primero definir cuáles son las funciones de un banco de sangre y después colocarlo en un escenario de emergencia o desastre. Bien, ¿qué cosa es una emergencia? ¿No? Es la situación de salud que se presenta repentinamente, requiere inmediato tratamiento o atención y lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de vida. Ya, esa es una situación de emergencia desde el punto de vista de la salud, ¿no? Claro, desde el punto de vista del evento, digamos, de
de emergencia desde el punto de vista nacional ya tiene otra connotación, pero siempre gira alrededor de esto, que se va a colocar al individuo en una situación de aparición brusca, repentina, inmediata, que requiere tratamiento, también inmediato, ¿no? Y que si no se atiende puede poner en riesgo la vida del paciente. Y hay que distinguirlo de la urgencia, que es lo mismo, solo que en este caso no va a poner en riesgo la vida del paciente. Bien, actualmente los bancos de sangre se han dividido en dos tipos. Esto va a ser modificado también, ¿no? Porque también se ha visto que en situación de emergencia este esquema no puede ser aplicado a cabalidad para todas las eventualidades en los diferentes puntos del país. Nuestra realidad es muy variada, muy abigarrada, ¿no? Entonces requiere también una organización mucho más flexible que se adapte a nuestro escenario geográfico, a nuestro nivel cultural de la población, etcétera, etcétera. Inicialmente se estableció esta clasificación de los centros de hemoterapia en una clasificación de tipo 1, en la cual solamente se les da la función de recepción, almacenamiento, transfusión de sangre y hemocomponente. ¿Proveniente de quién? Del centro de hemoterapia tipo 2, ¿no? Entonces estamos hablando de centro de hemoterapia en la cual se atienden alteraciones, trastornos de menor complejidad, ¿no? Y por lo tanto su capacidad resolutiva está muy limitada. Bien, lo que sí se les ha agregado acá es la promoción de la donación voluntaria de sangre. Bien, esto es importante que lo tomen en cuenta porque en una situación de emergencia y desastre, cada uno va a tener que cumplir su función. No puede hacer más allá de lo que ya está normado. En cambio, los centros de hemoterapia tipo 2 solamente tienen servicios de mayor complejidad y por tanto tienen mayor capacidad resolutiva. Depende técnica y administrativamente de otras instituciones. En este caso, acá a nivel nacional, hay un órgano que regula, norma todas las actividades de lo que significa la donación, incluyendo la colecta, la conservación, el uso del empleo racional. Es el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, que ahora le han cambiado de nombre. Y también hay que tener acá una acotación. El Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre fue creado por ley el año 1995. Sin embargo, con una resolución directoral, o sea, de menor categoría, se le ha cambiado de nombre, ¿no? Y lo hacen ya, lo han vinculado a una dirección de trasplante de órganos. Pero en fin, así está nuestro país y con ello tenemos nosotros que caminar. Bien, y acá, entonces, depende técnica administrativamente de otras instituciones. Puede ser PRONAEVAS, pueden ser las direcciones de salud, ¿no? Las DIRESAS, ¿no? Y son competentes para captación, miren, captación, identificación, entrevista al postulante. Aquí ya estamos ya hablando del donante, cosa que no lo hacía el Banco de Sangre tipo 1. El Banco de Sangre tipo 1 solamente recibía el componente. ¿De quién? De este centro de hemoterapia tipo 2, ¿no? En cambio, este sí, va a captar al donante, ¿no? Le va a hacer la entrevista, lo va a identificar, para decir si está apto o no está apto, si es un no apto temporal o es un no apto definitivo. En fin, esa es la clasificación, la calificación que le compete al centro de hemoterapia tipo 2. Bien, y aquí estamos, proveen las unidades de sangre tamizadas con sello de calidad del Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre. También aquí ha habido modificaciones a favor de los hospitales. Antes, el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, PRONAEVAS, por emitir estos sellos de calidad, le cobraba a los hospitales. Hoy en día ya es la entrega gratuita. Obviamente, la finalidad es facilitar, agilizar los procedimientos administrativos. Bueno, acá solamente para mencionar, este dato ya está un poco antiguo, 208 centros de hemoterapia y banco de sangre a nivel nacional, de tipo 1, de tipo 2. Acá observen ustedes agrupados en MINSA, de salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, clínicas privadas, ¿no? Lo de tipo 2, observen, lo que ellos les compete es, repito nuevamente, captar donantes. Acá solamente captar componentes del centro de hemoterapia tipo 2. Y aquí están los nombres. Bueno, alguna información a nivel mundial. Miren, observen, el 65% de donaciones de sangre se hacen en los países desarrollados, ¿no? Que representa un 25% de la población mundial. O sea, el 25% de la población mundial absorbe el 65% de las donaciones, ¿no? Prácticamente lo que sucede a nivel mundial
acá en nuestro país también se reproduce, no tan igual, pero sí a imagen y semejanza. Las capitales absorben la mayor cantidad de donaciones, pero las capitales, hablando de la población que es atendida bajo esas condiciones, no es mayoritaria comparado con el resto de la población nacional, ¿no? O sea, ustedes en 41 países no se realizan en toda la donación donada, que se dona, sangre donada, pruebas de detección, ¿no? Para ver si hay alguna enfermedad hemotransmisible en 41 países. ¿Qué significa? Donan y no sabemos si le estamos transmitiendo algún virus relacionado con hepatitis B, hepatitis C, HIV, no sabemos qué estamos transfundiendo en 41 países. ¿Cuántos países en el mundo? 196. 170 y tantos. 196. Ajá. 196. Ya. Entonces también eso, observen ustedes, desde el año 95, también la ley que creó el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, ya hizo sí, como condición obligatoria para la transfusión, que sean pacientes en bolsa de sangre tamizada, sometidas a un proceso de tamizaje, para descartar infecciones hemotransmisibles. Acá vamos a ver el 3% de la población peruana es AB positivo, 5% con B positivo, 10% cuentan con sangre de tipo A positivo. El O positivo abarca el 80%, mayoritariamente, ¿no? Solo el 1% de la población peruana pertenece al grupo sanguíneo RH negativo, independientemente que sean O, A, B, AB, son RH negativo. Esta condición es importante también recordar, ¿no? ¿Por qué? A veces nos vamos a encontrar en situaciones límites en las cuales tenemos que optar por el riesgo-beneficio para el paciente. Sería muy lamentable que un paciente se tenga que morir por no haberle transfundido sangre, ¿no? Cuando había una alternativa frente a un hipotético riesgo de reacción post-transfusional. Entonces hay que saber valorar ahí, ¿no? Bueno, más lamentable es todavía que habiendo profesionales no hayan optado por la decisión correcta. Yo lo pongo de un ejemplo, para que sepan ustedes la complejidad del problema de tomar una decisión. Imagínense una paciente, 60 años de edad, trauma shock, ingresa de emergencia por trauma shock, adelante, RH negativo, ¿no? Y no tenemos unidades de RH negativo. Hay que optar. ¿La dejamos que se sangre? ¿O hay alternativas? Eso requiere el conocimiento de las propiedades biológicas del antígeno, del RH positivo, de las propiedades biológicas del anticuerpo, del anti-RH, ¿cierto? La condición clínica del paciente, ¿no? Y sobre todo su perspectiva de vida. Miren, si el paciente de 60 años, mujer, en trauma shock necesita sangre, yo le puedo transfundir un RH positivo si no tengo RH negativo. Después de haber buscado por todo el no hay, me arriesgo a darle su RH positivo. Pero primero tengo que asegurarme que anteriormente no ha sido transfundida con una bolsa de RH positivo. ¿Por qué? Porque el anticuerpo que se va a formar, ¿no? En primer lugar, primero se va a sensibilizar y después va a producir el anticuerpo necesario, pero progresivamente. Para ese momento, la cantidad de anticuerpo formado ya, ese glóbulo rojo habrá desaparecido de la circulación de la paciente. Pero quedó sensibilizada. 60 años. No está ya en edad fértil. Por lo tanto, no va a tener el riesgo de crear lo que se llama la enfermedad hemolítica del recién nacido. Si fuera una paciente en edad fértil, sí, porque ya la sensibilicé. Y si el producto es RH positivo, obviamente que ese paciente nuevo va a desarrollar la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces ahí yo estoy asumiendo un riesgo, viendo la condición del paciente, ¿no? Segunda situación, el 30% de los pacientes que han sido transfundidos con RH positivo, siendo RH negativo, no se sensibilizan. O sea, también hay un porcentaje favorable para el paciente. Tercera situación, en caso de que se produzca una hemólisis,
Esta hemólisis es extravascular, no es intravascular. Porque si fuera intravascular, ¿qué va a suceder? La hemoglobina libre puede cristalizarse, y sobre todo a nivel de glóbulos renales, producirme taponamiento renal, insuficiencia renal. O sea, entonces son condiciones que yo analizo ¿para qué? Para ver si este paciente le transfundo un paquete de glóbulos rojos, dos paquetes de glóbulos RH positivo. ¿No? Lo lamentable hubiera sido que no sepa optar y el paciente se muera por no haber transfundido. Entonces, eso es importante. Los otros casos, de igual manera, o sea, hay que ver, ¿no?, los porcentajes de P positivo, o sea, con qué nivel de riesgo me estoy afrontando yo. ¿Qué pasaría si yo le transfundo al paciente sangre O positivo? ¿No? Ya sabemos ya que es el famoso donante universal, no va a pasar nada. En fin, son estas condiciones, repito nuevamente, que es importante conocer antes de afrontar el tema del plan de emergencia para desastres y el papel que desempeña Banco Sangre. Bien, bueno, como todo plan, en primer lugar, atraviesa por 3 fases. Una primera fase es la elaboración precisamente del plan, antes de tomar en consideración todas las condiciones necesarias para prever. El plan apunta siempre a prever, no solamente a prever, a organizar, ¿no? Y sobre todo a coordinar los elementos que van a intervenir en este plan. Uno de los conceptos más importantes acá en la fase previa, en la fase, digamos, antes del evento de emergencia, es que la planificación debe ser centralizada. La idea es siempre racionalizar recursos. Si dejamos esto a cada hospital, puede haber duplicidad del empleo de recursos, ¿no? Una organización planificada de tipo central permite eso, la racionalización del empleo de recursos, sean humanos o materiales. Por ejemplo, ahora que está de moda también de que el Estado no puede hacer publicidad, ¿no? Eso, quienes han legislado, por ejemplo, han cometido un tremendo error. Debía haberse regulado, pero no eliminar. Si cada hospital va a hacer su propaganda, ¿no?, están duplicando esfuerzos demasiado. ¿Por qué? Porque no hay un ente central que lo realice, ¿no? Entonces, ahí estamos ocasionando más gasto de lo necesario para la publicidad de cualquier plan en el cual intervenga la población. Otra cosa es la ejecución del plan. En la ejecución del plan sí debe ser descentralizado, ¿no? O sea, no esperar ya de que desde arriba los entes comiencen a dirigir y a qué decir, no, ya a cada uno se le ha dado dentro del plan las indicaciones que le corresponden, ¿no? Bien, en relación al banco de sangre, necesariamente dentro de los términos de organización, tener siempre un banco de sangre de referencia a nivel nacional. En este caso, PRONAEVA se encarga de señalar qué institución va a ser la que va a definir el hospital de referencia en relación con la situación de emergencia a nivel nacional. Bien, después tiene que haber otros hospitales, ¿no?, de centros estratégicos que permitan la ejecución del plan, repito nuevamente, de tipo descentralizado. Y para eso hay que considerar las condiciones geopolíticas, de tipo de emergencia, vías de acceso y comunicación, considerando que nuestro país es un país accidentado. Bien, en primer lugar, prever un banco de sangre de servicio alternativo también. Por ejemplo, el Hospital Almenara tiene 13 bancos de sangre tipo 1, o sea, les provee de sangre. Pero al mismo tiempo, en caso de que colapsara el Hospital Almenara, tenemos uno alternativo, es precisamente el Hospital Hipólito Unanue. O sea, también hay que prever eso. Que tenga capacidad técnico-gerencial similar al banco de sangre de referencia. Obviamente casi son del mismo nivel. En el caso de que el mismo colapse después del desastre. Bien, disponer de un inventario de recursos humanos en el área de banco de sangre es importante, ¿no?
Ustedes cuando ya conozcan cómo es el manejo administrativo de un hospital, van a encontrar que hay un pool de recursos humanos especializados, ¿no? Médicos, tecnólogos, técnicos, asistentes sociales, enfermeras, en fin, ¿no? Y en las cuales todas las áreas de los hospitales disponen siempre de dirección y números telefónicos actualizados. ¿Eso por qué se hace? Precisamente para prever situaciones de emergencia y desastre. Si hay una programación del trabajo rutinario, ¿no? Y ocurre un evento de tipo de emergencia o un desastre natural que exceda la capacidad operativa del hospital programado en esos momentos, va a tener que apelar a todos sus recursos que dispone. ¿Cómo se consigue eso? Vía telefónica, conociendo la dirección, etcétera, etcétera. Les hablo de una experiencia. El año 2001, en Mesa Redonda, hubo un incendio y de repente, bruscamente comenzaron a llegar pacientes quemados al hospital Almenara. La tecnóloga que estaba de guardia en esos momentos en la tarde, estaba saliendo para su turno de noche, llamó por teléfono al jefe del banco de sangre y le comunicó que estaban llegando pacientes quemados. Inmediatamente el jefe del banco de sangre tenía ahí su directorio telefónico de todos los médicos y tecnólogos y comenzó a llamar. ¿Por qué? Porque era tal cantidad de pacientes que llegaban que realmente no iba a poder atender el personal de emergencia en esos momentos, que atendía solamente para casos normales. Entonces, para eso es necesario siempre disponer de un inventario de recursos humanos. Organizar el sistema de comunicación de los bancos de sangre, servicio de transfusión y banco de referencia. Bueno, felizmente ya las comunicaciones están avanzando tremendamente. Que antes, por ejemplo, había un terremoto y las líneas colapsaban. Hoy en día basta con un WhatsApp y estamos en comunicación. Entonces, es importante también esta situación, asegurar la comunicación. Bien. Organizar el flujo de información referida a necesidades de inventario de sangre, de componentes inmediatamente disponibles. Esa es otra situación. Todos los hospitales en esos momentos se convierten en un banco de sangre tipo 1 único, solo que van a estar dispersos en diferentes puntos. Entonces todos tienen que reportar la cantidad de componentes que disponen. De tal manera que si en una zona hay necesidades y la otra no ha hecho uso de sus componentes, puede transferir rápidamente hacia donde se necesite, ya sin necesidad de esperar donantes. Organizar el transporte de la sangre, de componentes de zonas afectadas. Obvio, aparte de las comunicaciones, el transporte también es importante, ¿no? Sobre todo en las áreas accidentadas, en la sierra, por ejemplo. Definir las modalidades de recepción de las pruebas prefuncionales, transfusiones a nivel de zonas afectadas. Generalmente, esto se llega a una conclusión de que es necesario primero centralizar las pruebas pretransfusionales. O sea, la sangre prácticamente debe pasar en esos momentos a constituirse como cualquier otro fármaco que se prepara en condiciones de calidad. Pasa las pruebas de calidad y inmediatamente está a disposición de los centros asistenciales que lo necesiten. Planificar la recolección de sangre de acuerdo a necesidades. Organizar el ejercicio de simulación. Esto también es importante. Miren, la planificación de acuerdo a necesidades. Esto solamente se logra con este otro equipo de ejercicio de simulación. Porque ejecutando el plan, como dicen, como una especie de maniobra sobre el terreno, conseguimos evaluar las debilidades del plan. Y eso nos permite saber si está funcionando bien la parte central que desempeña el banco de sangre, que es la colecta de sangre para un empleo según las necesidades de cada centro asistencial. Ahora, cada banco de sangre, ¿qué debe hacer? En primer lugar, definir y establecer funciones entre las diferentes áreas de trabajo, tomando en cuenta el aumento de la demanda, una reducción de la capacidad instalada y la necesidad de locales alternativos para absorberla. Ojo, cada hospital. Aquí es importante, entonces, que cada hospital evalúe inmediatamente, de acuerdo a la llegada de pacientes, si sigue ese ritmo, va a poder absorber toda la probable demanda, proyectándolo a 2 o 6 horas después del evento de desastre. Entonces tiene que ver
La capacidad instalada, ¿no? Si va a rebasar la capacidad instalada, pensar en locales alternativos, ¿no? Recepción, orientación de donantes. ¿Para qué? Por medio de atención telefónica, selección de donantes con receta de sangre. Atención al donante post-donación, también es otro problema. Yo tengo un donante, dona su sangre, de repente no pasa nada. Pero si yo tengo 20 donantes, 100 donantes, adelante. Lo que no le pasa a un donante le puede pasar a 5 o a 10. ¿Cuáles son? Las reacciones vasovagales son las más dramáticas. Entonces ahí es donde también hay que pensar qué hacer con esos pacientes. ¿No? Eran donantes, pero hicieron reacción vasovagal. ¿Quién se va a encargar de atenderlo? ¿De qué fármaco dispone? Y los que no hicieron reacción transfusional, también debe haber una atención hacia ellos. ¿Por qué? Porque finalmente, como hay una especie de alteración en el equilibrio dinámico, hay que prever, entonces hay que suministrarles algún componente nutritivo, líquido, etcétera, etcétera, para que no puedan someterse a ese riesgo de una reacción post-transfusional. Bueno, acá solamente para observar ustedes cómo es que comienzan ya el proceso de análisis pretransfusional, ¿no? Proceso de selección de las unidades y clasificación de los componentes, plasma, plaquetas, paquetes de glóbulos rojos. Bien, la liberación de productos conforme a control de calidad que hayan pasado para que estén disponibles en caso que se requiera para transfusión. El envío de los componentes sanguíneos, recepción de solicitud de sangre y coordinación con transporte terrestre o aéreo, según los casos. Bien, en relación a todos estos fenómenos de comunicación, transporte, etcétera, es importante recordar. Esto forma parte del apoyo administrativo, logístico. No le compete específicamente al banco de sangre, pero sí requiere estar en permanente contacto con el área de logística administrativa del hospital, ¿ya? Para la entrega de material, la información estadística, definir los turnos de personal, el proceso de información, ¿no? A los medios de comunicación y sobre todo del personal voluntario que pueda presentarse. Bien, ¿qué va a suceder en la misma etapa de emergencia? Hay dos fases. Uno, la respuesta inmediata. Aquí en la respuesta inmediata tiene también dos componentes básicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en esos momentos dentro del banco de sangre con donantes o con pacientes? Pacientes que están siendo transfundidos, donantes que están donando sangre. Y empezó la emergencia, ¿no? Vamos a poner el caso hipotético. Un temblor. ¿Qué se hace? Sale todo el personal corriendo y deja a los pacientes, a los donantes. ¿No? Entonces, para eso debe haber un plan. ¿Qué hacer en ese momento? En la medida se tiene un plan referido a ese tema. Por ejemplo, se parte del concepto que del recurso humano presentes en el momento en que se está produciendo la emergencia, no todos van a reaccionar igual. O sea, eso sí ya no se puede obligar a que todos reaccionen igual. ¿Cuál es la conclusión? ¿Quiénes pueden colaborar en el momento de la emergencia a la evacuación de pacientes y donantes? Quienes no pueden, solamente decirles, su función es colocarse en la zona de seguridad. Pero los que sí pueden, sí tienen que organizar la evacuación. Para eso están los familiares. Ellos también deben ser dirigidos por los... Adelante, adelante. Doctor, ¿están ellos con la autora cruzada, sobre la autora cruzada que hablan esto conmigo? ¿Está haciendo un seminario? Sí, ya se terminó. Bien, entonces, ahí es donde se hace necesario, repito nuevamente, en la reacción inmediata, ¿no? Dirigir la evacuación, si es que hubiera, de donantes y pacientes. Pacientes porque están transfiriendo sangre y donantes porque están donando, ¿no? Allá, por ejemplo, el personal tiene la indicación de que a los 3 primeros segundos que empiece un temblor, se cierra la llave con la cual la bolsa
está colectando la sangre. Si pasa de 3 segundos, inmediatamente desconectar la aguja y iniciar el proceso de evacuación. O sea, no esperar a última hora para que recién clampar, recién conectar, no. Son 3 segundos que disponen para clampar y evitar que siga la colecta de sangre en la bolsa. Si pasa esos 3 segundos, ya hay que sacar la aguja. No hace que el donante desesperado salga con la bolsa y todo. Entonces, precisamente se trata de eso. Los otros se encargan de los familiares para que ayuden a dirigir a una zona de seguridad. Esa es la reacción inmediata, ¿no? De los pacientes transfundidos, de igual manera, partiendo del principio médico, cuando ustedes hagan el juramento hipocrático, no abandonar nunca a su paciente. ¿Ya? Es decir, hay varias anécdotas al respecto, por eso digo nuevamente, partan del principio que no todos van a colaborar y no se puede obligar, pero hay otros que sí, ya estamos curados del susto y sabemos lo que sucede cuando hay un temblor. Disponemos por si acaso de 15 segundos para evacuar, ¿eh? En caso del temblor más fuerte. O sea que tiempo suficiente como para actuar, ¿no? Bueno, en relación a lo que sucede después del evento, ¿no? Incorporar al personal de laboratorio que ha sido ya convocado, dotarles laboratorios de emergencia o portátiles, ¿no? Y empezar a actuar en coordinación. Pero esto se logra solamente cuando hay un protocolo de trabajo, ¿no? Y el protocolo de trabajo siempre tiene que ser conocido por todos. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar en un centro asistencial, miren dónde está el balón contra incendios. Y sobre todo, a ver, pregunten ahí si saben manejarlo. Yo le digo, yo siempre que voy a diferentes hospitales, ¿saben manejar? No saben. O depende uno, por ahí sabe. Y es bien elemental, son solamente 3 pasos. No hay mucha complejidad ahí. Eso es básico. Bien. Acá, reactivar y reorganizar la red de laboratorios. Entonces, aquí lo que trata de restablecer el funcionamiento básico, ¿no? Obviamente que después del evento, del desastre o la emergencia, obviamente que ha habido una alteración, ¿no? De repente en el flujo, en el manejo, en fin, hay que tratar de restablecer el funcionamiento. Priorizar la provisión de medios de transporte, de insumos para la toma de muestras. Asegurar la recepción, estos son los más importantes, recepción, el transporte, ¿no? Y saber emitir un diagnóstico lo más rápido posible. ¿En qué situación se encuentra el banco de sangre? Nuevamente, establecer canales de comunicación y establecer las causas fuentes. Actualizar el conocimiento del personal, es importante, mantener registros. Bueno, acá solamente son unos temas relacionados con algunas patologías como el core, la meningitis, malaria, tuberculosis, en fin. También puede ser aplicable a la situación de banco de sangre. Bueno, acá acciones a nivel central para la confirmación de algunos problemas relacionados con pruebas serológicas, se recomienda la toma y envío directo de muestras. Las bolsas, las unidades de sangre necesitan ser sometidas a tamizaje. Y esto, insisto nuevamente, mucho se habla de que había que enviar una muestra. La recomendación es enviar unidades, las unidades completas. ¿Por qué? Dada la situación de emergencia, muchas veces cuando uno envía una muestra, a veces no está bien identificada, no está bien rotulada y no se sabe a quién corresponde la muestra que se ha enviado en relación a la bolsa. Entonces lo que se recomienda es enviar la bolsa completa. En la etapa post-emergencia, prácticamente ya es una etapa que podríamos llamar de mayor reflexión. Ya pasó el evento, ahora hay que evaluar lo que en otros términos le llaman control de daños. Entonces, en primer lugar, acá se trata de evaluar el cumplimiento del plan de contingencia anteriormente listado y tomar las medidas correctivas. Ya hubo el problema, ahora se trata de corregir de aquí para adelante, no se trata de echar la culpa. También hay una tendencia acá muy equivocada de que creen que hay que señalar al culpable, ¿no? Se cumple un dicho que dice, ¿no? La victoria tiene varios generales y la derrota no tiene ninguna.
Entonces, cuando hay errores, todo el mundo se quiere dar la culpa. No se trata de eso, simplemente se trata de que como equipo, en lo sucesivo no vuelva a suceder el mismo error. Y lo único que se logra eso tomando conciencia, pues, no ocultando la información. Entonces, evaluar la cobertura de la demanda, ¿no? ¿Cuántas unidades tengo? Y proyectado, ¿cuántas pueden venir a solicitarme? Eso se llama la brecha oferta-demanda. Número de unidades despachadas versus solicitadas. ¿Ya? Número de unidades despachadas versus transfundidas, son distintos. ¿Ah? Acá pueden pedir 100 y solamente atiendo 50. Y están solicitando y reiterando el pedido. Al final yo al día siguiente hago una evaluación, me pidieron 50, ¿no? Perdón, me pedían 100 y solamente pude darle 50. ¿Y cuántos han transfundido? 25. O sea, ¿qué estaban pidiendo? Número de unidades descartadas y causas. Este es incluir todas las unidades colectadas como respuestas al evento. O sea, no solamente las que tengo en stock, sino también las que colecté producto de la emergencia o del desastre. Reponer los stocks de todo, ¿eh? Insumos, reactivos, ¿no? Que obviamente han sido consumidos y esto va a afectar el presupuesto. Hay que acostumbrarse también, claro, nosotros somos médicos, pero también hay que pensar que cualquier actividad médica conlleva el empleo de recursos humanos, ahí nomás hay un costo. El empleo de recursos materiales, insumos, reactivos, ¿no? Es otro costo. Entonces, mientras más economía de esfuerzo hagamos, menor es el costo, pero eso no significa que afectemos la calidad de nuestra actividad como médicos. Por eso que aquí siempre en trabajo administrativo de hospitales lo que predomina siempre es el tema de la cobertura. ¿A cuántos pacientes puedo atender yo como centro hospitalario? Después viene ya el tema de la calidad, de la producción del producto. Son dos cosas que van unidas. Efectuar un control de inventario y manejo de existencia de componentes, obviamente para reponer, ¿no? Y atender ya la rutina diaria. Informar a autoridades competentes de las acciones desarrolladas. Claro, eso también hay que acostumbrarse a reportar, a informar. Tenemos que alimentar de información para que ellos a su vez puedan, por un mecanismo de retroalimentación, resolver algún hipotético desabastecimiento. El contacto con la comunidad. Miren, ningún plan relacionado con la salud va a ser exitoso si no tiene el apoyo de la comunidad. O sea que el primer mandamiento de cualquier plan relacionado con el tema de salud es buscar la adhesión de la población. De lo contrario, como digo así, uno va a los pueblos alejados y nos vienen como trenes. Entonces, esta es la primera condición. De esta manera que cuando termine el evento, ¿no? Llamar a elementos caracterizados de la comunidad para que asuman la representación de la comunidad y manifestarles el agradecimiento por el apoyo y la participación que pudieran haber realizado. Por último, quiero mencionar rápidamente de lo que les mencioné inicialmente. ¿Por qué la donación voluntaria es la piedra angular de cualquier plan en nuestro país? Insisto nuevamente, hasta ahora el Estado no le ofrece nada a nuestros pacientes en relación a la necesidad de cubrir la demanda de componente sanguíneo. En cambio, los traficantes de sangre le dan muchas facilidades, les consiguen el donante. Miren para que vean hasta qué extremo va esta habilidad de estos traficantes para adaptarse a las necesidades del paciente que busca sangre.
En el hospital vendedor era una época en que nosotros detectábamos ya los vendedores clásicos que siempre venían. Entonces, una manera de limitarlos era de que habíamos propuesto de que el familiar del paciente que iba a ser operado y necesitaba sangre trajera a un donante, pero que tenga un apellido materno o paterno similar al donante, ¿no? Confiando que es una manera un poco de curar a los vendedores. Yo recuerdo que había una señora, por ejemplo, que no podía cumplir esa condición. O sea, los donantes que traía no coincidían con su apellido paterno ni materno, ¿no? Y cuando entramos a la pantalla, traía donantes que ya habían donado a diferentes personas. Esa es la característica típica de un vendedor, que dona a diferentes personas en un lazo de tiempo de 6 meses, de 5 meses, ¿no? Descartado. Por lo menos 4 o 5 veces había venido la señora trayendo ese tipo de donantes, hasta que en un momento determinado trajo un donante que se apellidaba como ella, ¿no? Pero comenzamos a mirar y total, también era un donante que había donado a diferentes personas. Hasta que por fin trajo un familiar. Ahí es donde yo conversé con la señora. Le digo, señora, ¿cómo consiguió este donante que tenía su mismo apellido? Y me dijo así. Yo me acerqué y le dije que necesitaba un donante que tenga que tener mi apellido, porque si no, no me van a aceptar. Y dice que el que le contactó, que no era donante, sino era el que dirigía a este grupo de traficantes, sacó, dice así, un tarjetero. Estaba agrupado por orden alfabético. Sacó la letra S y comenzó a llamarlo por teléfono. O sea, miren para que vean cómo está organizado ese sistema. Por eso digo, los traficantes de órganos están mejor organizados frente a la conducta del Estado. La única manera, como repito nuevamente, de combatir este tráfico de órganos y al mismo tiempo prever las necesidades en una eventualidad de emergencia o desastre es promover la donación voluntaria. Y también les digo otra situación que se observa, que sí hay condición. El ciudadano, el poblador, por lo menos en Lima, sí está en aptitud de colaborar y convertirse en un donador voluntario. Ustedes sabían esos casos de televisión de esas chicas que han sido quemadas por sus parejas, su expareja. Bueno, allá en la Minana había colas y colas de quienes querían donar. No lo habíamos llamado, habían asistido, porque ya sabían que iban a necesitar componer sanguíneos. Entonces, cuando nosotros vimos, el hospital incluso estaba ofreciendo a los hospitales porque ya estaban saturados de sangre. O sea, ese día las necesidades del paciente. Por eso, o sea, uno cuando ve eso observa que efectivamente, ¿no? O sea, acá nuestra población está prácticamente ya ha internalizado la necesidad de una donación voluntaria, porque no lo habíamos convocado. Fueron. Y ahí el donante voluntario es una cualidad, una entre varias, del donante ideal que debemos buscar nosotros, que todavía no llegamos más que al 1%. O sea, cada vez que el hospital se acerca a un donante voluntario, sea en el Almenara, Revaldeati, en Trujillo, en Arequipa, Cusco, sumando todo eso, representa el 1% nada más. En los países avanzados ha pasado el 50%. En otros países están en el 30%, Colombia, Brasil, Argentina, están en el 30% de donación voluntaria. ¿Qué significa donación voluntaria? Que ellos van y donan, no donan para nadie en particular, donan porque quieren donar. Cuando hubo el problema de las Torres Gemelas en Estados Unidos, yo recuerdo los videos que pasaban, ¿no? Habían centros que eran centros comerciales, ¿no? Pero ahí en esos centros comerciales habían colas. Esas colas eran ambientes especiales en la cual los donantes iban allá a dejar su sangre, ¿no? Y el comentario era el siguiente, que en esos países ya lo toman como una especie de rutina. Cada 3 meses van y donan. No donan para alguien en particular, repito, ¿no? Donan, como dice, para la sociedad. Es donación voluntaria. Y representa más del 50%. En Brasil, Argentina, México están por el 30%. O sea, de su población. Nosotros solamente el 1%. En eso le corresponde a ustedes, cuando hagan su serum, desempeñar el papel de liderazgo
para promover. En este caso se trata de sensibilizar. Sensibilizar. ¿Qué significa? Que tomen conciencia primero, ¿no? Todavía no se les pide la segunda etapa de este proceso, que es el proceso del compromiso. ¿Qué significa el compromiso? Que cuando el Estado o cualquier organismo o centro asistencial convoque para donación voluntaria, los que han sido sensibilizados pueden ir y donar. Pero solo acuden al llamado. ¿De quién? De un centro. ¿No? La fase más elevada de este plan es la fase de fidelización, en la cual ya no acuden solamente al llamado, sino al llamado de su conciencia en todo caso. Lo que le dije, lo que se ve en los países avanzados. Hay centros especializados en donde va, uno dona. Así, ¿no? Dicen, van, compran al mercado, etcétera, etcétera, y antes de marcar dicen, no, me toca donar, van, dejan sus cosas y se ponen a donar. Eso se llama fidelización. Es fase mucho más elevada. Nosotros todavía estamos en el 1%. Nos falta todavía llegar, por lo menos equipararnos a Brasil, Colombia, Argentina, llegar al 30%. Bien, promoción de donación voluntaria. La promoción está constituida por acciones de información, educación, comunicación, ofrecidas por personal de salud de diferentes niveles de atención a la población en general. Una experiencia, le digo, en relación a este tema de información y educación, que lo que se busca es internalizar en el objetivo, ¿no? Para que sepa lo que significa donar y las ventajas. El ejemplo característico: si yo reúno a una comunidad, a toda la comunidad, lo más probable es que el 3% me escuche y me entienda. El 97%, de repente el 95%, indiferente, ¿no? Y habría un 3% que de repente está en contra, sea por prejuicio, en fin, ¿no? Está en contra. De lo que se trata es trabajar con ese grupo pequeño, minoritario, que está a favor. ¿Por qué? Porque como son miembros de la comunidad, ellos pueden ser portavoces de lo que nosotros les enseñemos, de lo que nosotros comuniquemos. Si nosotros lo hacemos, no nos van a entender. Nosotros para ellos somos extraños. La idea es que alguien de su misma comunidad, hablando en términos un poco bíblicos, alguien que sea carne de su carne o sangre de su sangre, ese que venga y les diga, ¿no?, de la importancia de donar. Por ejemplo, en las comunidades que se ven ahí en las comunidades andinas, cuando uno agarra al alcalde de la comunidad y le convence, prácticamente ha convencido a toda la población. Eso es lo de el alcalde tiene más influencia que nosotros sobre la comunidad que en relación a este tema. Entonces a él hay que enseñarle. Bien. Importancia de la donación voluntaria y no remunerada. Bueno, el lado humano, ¿no?, la solidaridad. Nosotros, por ejemplo, que profesamos la religión católica, cristiana, la solidaridad de repente tiene un peso muy específico, ¿no? La caridad, todo, que eso nos trajo como enseñanza de Jesucristo. En los pueblos andinos, ellos tienen otra percepción, ¿eh?, que no se contrapone a la solidaridad. Ellos tienen otro concepto de la reciprocidad. Entonces, ellos, por ejemplo, si uno va y les enseña acerca de la donación voluntaria, ellos están pensando algo así como: ¿qué quiere el doctor de nosotros? Y nosotros, ¿qué podemos darle? O qué podemos obtener también del doctor, ¿no? O sea, mutuamente. Eso tiene bastante peso para ellos. Si no encuentran en nosotros alguna utilidad, sencillamente lo que les hemos dicho no cala. Bueno, considerar que la sangre no se puede fabricar, ¿no? Necesariamente tiene que ser obtenido de un donante. Ahora, considerar que la cantidad de donados solamente representa el 10% de la sangre. Generar la cultura de donación. Acá hay algunos mitos o creencias, ¿no? Se pueden agregar muchos, ¿no? Algunos de acá: temor a engordar, temor al desmayo, quedar débiles, temor a contaminarse con el material que se usa. Ya esto ya ha sido descartado porque todo es descartable. Temor a quedarse anémico, ya hemos dicho que solamente representa el 10%. Y al contrario,
con el 10% que uno done, te puede considerarse suficiente como para estimular, para producir más sangre. Temor del donante que le cause impotencia sexual, también hay eso, creencias, mitos. Temor a funciones como agujas y lancetas, ya eso es psicológico. Perfil del donante voluntario, tiene la capacidad y competencia para decidir a ser donante. En otras palabras, tiene que ser mayor de edad, capacidad y competencia. Si sabe que está saludable, desea mantenerse saludable. Aquí es importante. Generalmente como médicos, a veces vamos a encontrar, como médicos, a pacientes, ojos pacientes, o trabajadores que simulan enfermedades con el fin de obtener un descanso médico. Pero en el caso de donantes, ya hemos dicho que el donante a veces no es sino un intermediario del traficante de sangre. Entonces él busca donar para que le den sus 30 soles. En ese caso ya no estamos ante un simulador de enfermedades, sino un disimulador. Tiene enfermedades pero lo disimula. Entonces, el que entrevista al donante, al potencial donante, tiene que aprender a distinguir al disimulador del simulador. El simulador finge tener una enfermedad con un descanso médico. En este caso, el donante, sobre todo cuando es vendedor, disimula la enfermedad con el fin de que lo declaren apto. Entonces es importante en este caso mantenerse alerta. Hay técnicas para saber quién está disimulando. Bueno, el donante voluntario está bien informado sobre las medidas que debe tomar para mantenerse en buena condición de salud y cómo evitar conducta de riesgo. Conocer cuáles son las necesidades de sangre y los requerimientos, procesos y riesgos de la donación de sangre. Y está positivamente motivado para donar sangre. Por ejemplo, acá el tema de los riesgos, ¿no? La reacción vasovagal. Nadie está libre. Pero a veces hay así, ese tipo de reacciones, ¿no? Yo vengo con toda la disposición para donar, pero de repente estoy donando y bruscamente, ¿no?, comienza a haber un vasoconstricción, ¿no? El paciente comienza a hacer hipotensión, ¿no? Y comienza a sudar frío, en fin, esos son reacciones, signos, síntomas de reacción vasovagal. No hay que alarmarse tampoco. Antecedentes para identificar en el donante: procedimientos odontológicos, son procedimientos invasivos, no hace que por ahí haya algún patógeno que haya ingresado, vacuna recibida, medicamentos, si son viajeros, hacia dónde han viajado normalmente, alergias que pueda sufrir el paciente. Prácticas de riesgo, observen acá: maquillaje permanente, perforaciones cosméticas, tatuajes, uso de drogas con fines no médicos, conductas sexuales de riesgo. Enfermedades infecciosas que hay que tomar en cuenta. Realmente pacientes tuberculosis, hepatitis. Enfermedades crónicas, neoplasias malignas, diabetes mellitus, epilepsia, convulsiones, enfermedades cardiovasculares, epilepsia y convulsiones. Miren, una época, recuerdo, había una paciente, tendría 25 años, quería donar de todas maneras. En esa época quien lo estaba atendiendo era un residente. Bueno, se puso a donar, le convenció al residente de que quería donar, a pesar del antecedente. Tenía epilepsia. Y en el momento que estaba donando, estaba conversando y de repente bruscamente comenzó a convulsionar. Averiguando bien qué pasó, como digo, fue interrogado por un residente. El residente dijo que la paciente quería donar, que a pesar de que el residente insistió que no podía, dijo que sí, que por favor, que era para su papá, etcétera. Le convenció algo. Entonces, un paciente que sufre el riesgo no puede donar. Bien, bueno, estos son datos de estadística que ya les mencioné, ¿no? Tipo de donante de sangre: donante voluntario altruista no remunerado, donante de reposición. Eso es lo que predomina en nuestro país. El banco de sangre siempre tiene un stock de sangre, maneja un stock de sangre para situaciones de emergencia. Entonces el paciente que lo necesita, el banco de sangre toma de ahí para apoyarlo. Pero el paciente tiene que reponer, por eso se llama donante de reposición. Pero al reponer ya sabemos lo que hace. Va a la calle y consigue, lo más probable, al vampiro, al vendedor. Y si yo soy donante voluntario durante un año, ¿también tengo que reponer la sangre en caso de que yo tenga un accidente? No. Miren, al respecto, el Hospital General maneja
¿cómo le puedo decir? Un registro de los donantes voluntarios, ¿no? Y tienen una ventaja, de que en caso de accidentes, ustedes ya tienen están dentro de ese registro y van a ser atendidos. Lo importante es identificarse, soy donante voluntario. No sé cómo lo harán en el hospital de Barate, pero en el Almenara sí hay un registro de donante voluntario. El registro es muy pequeño, por eso le digo, si dona, vas a ingresar al registro. Si lo necesitas, se te apoya. Como apoyamos a varios, ¿no? Independientemente que hayan sido voluntarios o no. El tema es, si no tienes a quién devolver, ya pues si has donado anteriormente, ya eso queda como una especie de ¿cómo podríamos llamar? De reserva, ¿no? Pero el donante voluntario tiene una característica, repito, es repetitivo, no remunerado. ¿Cuántas veces puede donar uno? Un montón. Cada 4 meses. Cada 4 meses. Cada 4 meses. 3 veces. O sea, 3 veces al año. Es más, una vez leí un artículo, no sé hasta qué punto es cierto, sería cuestión de analizar ese artículo, pero lo leí hace tiempo. Hacía mención a un estudio de hipertensión, infarto de miocardio. ¿Por qué los varones tienen mayor propensión al infarto de miocardio y las mujeres no? Y él relacionaba, las mujeres cada mes menstruan, están eliminando sangre, están eliminando hierro, el hierro no se elimina, se almacena. ¿No? Pero la mujer en cierto modo, por la menstruación, está eliminando un porcentaje de hierro. Los varones no. Entonces los varones están acumulando hierro, ¿no? Obviamente cuando llega a una determinada edad, ahí es donde empiezan los problemas degenerativos. Entonces, él trataba de asociar entre los varones que donaban y los que no donaban. Y precisamente en los que donaban había disminuido también la prevalencia de infarto miocardio. ¿Por qué? Porque están removiendo su reserva de hierro. Entonces, bueno, pero eso, repito, yo miré la casuística, era muy poca también, lo hicieron en Estados Unidos, ¿no? Pero no era muy significativa. Pero adelantaba una hipótesis, estoy hablando de eso hace 20 años, ¿no? Después de ahí no he vuelto a leer algo relacionado de si esa hipótesis ha sido comprobada ya con una población mucho más grande. Entonces sería interesante de repente también hacer acá una evaluación en ese sentido, ¿no? Bien. El donante autólogo es otro tipo de donación también. Miren, hay varias alternativas, ¿no? El donante autólogo es el donante que dona para sí mismo, ¿no? Se borra la sangre. Yo tengo 15 gramos de hemoglobina, voy a ser operado. Bueno, ¿por qué voy a ir a los vampiros? ¿No? Me saquen mi sangre, lo tienen ahí. Si lo necesitan para transfundirme, de ahí nomás lo cogen. Así esté con HIV, SIDA, hepatitis, lo que sea, es la misma sangre mía. No me voy a contaminar otra vez. Esa es la ventaja del donante autólogo. ¿Verdad, no? Donante de aférez es el donante especial, ¿no? Se retira el componente sanguíneo necesario, ¿no? Una máquina especial, y se incorpora al paciente que lo necesita. Donante remunerado o comercial, ese es el que menos necesitamos acá. De repente en los países avanzados también existe, ¿eh? Pero las condiciones de vida son distintas. Acá, repito, nuestro donante comercial, remunerado, llamado vendedor vampiro, lo hace porque necesita Dinero. alimentarse. Entonces, es un donante cuyo nivel de vida ha venido a menos. Y obviamente, cuando está venido a menos, es probable que tenga también hepatitis, sífilis, sida, en fin, una serie de enfermedades, ¿no? Y lo hemos visto, ¿eh? También eso se ve en las estadísticas. Una época en que tuvimos que abrir los días domingos a los donantes. Pero los vampiros también tienen su dominical, que entonces no trabajan los domingos. Entonces, ¿quiénes venían? Venían los familiares, ¿no? Y los familiares que venían después de visitar al paciente, venían y donaban. Y ahí, ese grupo de ese día, la estadística, comparado con lo de la semana, que la semana era 12% de cero positivos, aquí se reducía al 2%. O sea, en otras palabras, ya se puede imaginar las condiciones de nuestros donantes remunerados.
a los famosos vendedores. Son condiciones en las cuales hay que tratar en lo posible de detectarlos y desecharlos. Con solamente decirles lo siguiente: en Estados Unidos, con las técnicas modernas de detección de enfermedades no transmisibles para el SIDA, cada 2,5 millones de bolsas que son sometidas a tamizaje para detectar HIV, uno resulta cero negativo, pero tiene el virus ahí. O sea, no fue detectado por la tecnología moderna. Cada 2,5 millones de bolsas. Eso le llaman el riesgo residual. Si en Estados Unidos hay eso, imagínense cómo estaremos acá, que no tenemos esa tecnología moderna. De hepatitis, cada 350.000 bolsas que salieron cero negativas en Estados Unidos, para hepatitis B, una tenía el virus de la hepatitis. Igual, ¿cómo estaremos acá? O sea, nosotros con nuestra tecnología se nos pasó un vampiro por ahí, no lo detectamos, y también salió negativo para las enfermedades que les digo. Pero si realmente un cero negativo, no habrá un riesgo residual ahí. Entonces, eso repito nuevamente, es importante tomar en cuenta. ¿Por qué es necesaria la donación voluntaria? Bueno, selección del donante. Bueno, acá hay un conjunto de preguntas. Apunta básicamente a descartar que el paciente tenga alguna limitación en cuanto al acto de donar. Criterio de selección: apariencia saludable, edad de 65 años, peso igual o superior a 50 kilos, ¿no? Peso histórico, 90-60, la histórica 60-90, pulso de 50 a 100, el hematocrito de hemoglobina, están estos valores, ¿no? Para varón, mujer. No está gestando, ¿no? O durante los primeros meses de la lactancia materna, que no tenga lesiones a la piel. Obviamente la idea es que cuando uno haga la venopunción no haya también patógenos contaminantes, ¿no? No debe estar en ayuno. La idea de que debe estar en ayuno es equivocada. Si va a haber movilización de líquidos y fluidos, un paciente en ayuno pues, va a sufrir sus efectos, ¿no? La idea es que no ingiera grasas. Leche, queso, mantequilla. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Puede tomar cualquier infusión: té, café, manzanilla. Un panko permelado, bueno, no tiene grasa. Entonces, tranquilamente puede donar en esas condiciones. Después, ya una que dona, bueno, puede ingerir su caldo de pollo. Hay otro que le dan cerveza negra, me acuerdo que así hablaba, pues, ¿no? Pero ¿para qué le da cerveza negra? Si eso produce diuresis, y encima que le han quitado líquidos, lo va a deshidratar al paciente. Bueno, transfusiones anteriores, ya pues tiene un mes de haber transfundido para que haya seguido donando, ese es un sospechoso de paciente sometido a cirugía mayor, ¿no? Apendicitis, resección de ilio, etc. Haber sido sometido a trasplante, tampoco. Ocupaciones peligrosas o deportistas en periodo de entrenamiento intensivo: karatecas, boxeadores, futbolistas. Más adelante todavía, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Bien.